En esta mañana vamos a estar meditando en el estudio número 61. Como sabemos, venimos desarrollando un estudio de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos y estamos en cierta manera como allí habla la palabra de Dios de esa nube que guiaba al pueblo de Israel y le hacía sombra en el desierto, de esa columna de fuego que lo hacía marchar a veces en la noche. Dice la palabra de Dios, dice, a veces se tenían que detener por un día, por un mes o por un año. Pero allí estaban moviéndose de acuerdo a lo que la voluntad de Dios dictaba para aquellas personas. De la misma manera, hermanos, nosotros, capaz que usted está medio temeroso de que estemos acá medio empantanados, porque seguimos en el capítulo 12 y seguramente hoy no superemos el versículo 1 y 2 de nuevo, porque es bueno que nosotros entendamos estas cosas, veamos el contexto y entendamos cuál era la experiencia que el propio apóstol, quien escribe estas cosas, tenía para con respecto a las cosas de Dios, su entender de las cosas celestiales, y por eso él fundamenta, y cuando nos está diciendo a nosotros, así que, como nosotros lo vimos en el capítulo 12, versículo 1, así que es porque viene desarrollando un tema. Basado en estas cosas es que yo le digo lo siguiente. El título del mensaje es, mire qué título raro, porque es un título compuesto, el ministerio del Espíritu y la gloria del ministerio de la ley. Vamos basado en la palabra, ¿quién está preparado en esta mañana para dejar de lado la manera de pensar que pueda tener? Porque nosotros pensamos, pero como dice la palabra de Dios, los caminos de Dios son más altos, como dice, como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Así que, hermano, dejando de lado lo que nosotros pensamos, me parece, yo creo, nos basemos en la palabra de Dios y busquemos de avanzar en ese río de Dios para poder alcanzar el entendimiento perfecto de cuál es esa perfecta y buena voluntad de Dios que se revela a través de la palabra. La palabra de Dios nos dice que fíjese que ya lo vimos hace varias reuniones atrás, por eso digo, nosotros venimos con los versículos 1 y 2, ¿no? Dice, renovándoos en el entendimiento, dice el versículo 2, y tenemos que ser renovados en el entendimiento, no quedarnos con la manera de pensar que teníamos antes. El apóstol Pablo era practicante de esto que decía, lógicamente que sí, él a pesar de haber sido instruido en la ley, con los maestros de mayor renombre, como era allí Gamaliel, y conocedor de toda la escritura, tuvo que ser renovado en su entendimiento para poder entender cuál era la buena voluntad de Dios. Jesucristo se revela a él, como sabemos, el testimonio en el camino a Damasco, y es llevado al tercer cielo. Bueno, el pastor da una explicación de esa en una de sus predicaciones, así que también puede ir y profundizar en estas cosas. Yo no voy a extenderme en algo que el pastor ya ha explicado y que está disponible en la página www.cristo.uy. Puede entrar allí a las predicaciones del pastor Renzo Odín, y allí en unas 3 predicaciones para atrás él habla acerca de esto, del entendimiento que había en la antigüedad y todo lo demás, y que por eso el apóstol Pablo se refiere a esa experiencia que él tuvo, donde oyó aquellas palabras inefables, que no existen palabras para poder expresar la grandeza de los planes de Dios. Pero en lo que sí había palabras, él ha tratado de volcarlos a través de esta escritura para que nosotros entendamos. Y yo me daba cuenta de cómo nosotros debemos también, practicando esto mismo que el apóstol Pablo nos exhorta acá, a irnos renovando nuestro entendimiento. Vamos a leer el versículo 1 como puntapié inicial de volver a entrar en el tema de lo que veníamos tratando. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ve que el apóstol Pablo nos está primero predicando con el ejemplo, porque si usted ya estudió en su casa,
En varias oportunidades hemos venido desarrollando el capítulo 12 y se adelantó un poquito y leyó acerca de las otras cosas. El apóstol Pablo tiene para darle instrucciones a aquella iglesia que se reunía en Roma, en la casa de Priscila y Aquila, compuesto por muchos hermanos, de los cuales podemos conocer sus nombres, y vamos y leemos en Romanos 16, sabemos el nombre de cada uno de aquellos integrantes, y aún teniendo esa autoridad espiritual para poder imponer y ordenarle las cosas, el apóstol Pablo viene y se presenta ante ellos y les dice, les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Alguno puede pensar, dice, bueno, el apóstol Pablo a veces era muy duro, a veces era muy blando, a veces era esto, aquello. Esa es la manera de pensar de los hombres. Pero el apóstol Pablo nos explica en una carta que le escribe a la iglesia de Corintios que él tenía un ministerio. Y ese ministerio él debía cumplir. ¿Cuál era el ministerio que él tenía él? Un ministerio que Dios le encargó, y es el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio mediante Dios, está como esa parábola que hemos visto del hijo pródigo, está esperando que sus hijos vuelvan al arrepentimiento. Y está con los brazos abiertos, esperando de que vengan a él. Y entonces es ese ministerio el que el apóstol Pablo predicaba. No estamos hablando de un ministerio permisivo donde después de que usted llegó a estas verdades, usted puede volver y hacer lo que se le da la gana. No, pero el Señor lo está llamando a misericordia. El Señor lo ha tratado, ha permitido que usted viva tal vez de una manera desagradable, haya andado en el mundo. Y vamos a ver ejemplos de cuántos hombres de Dios de altísimo calibre, desde el punto de vista humano, vivían de una manera totalmente desagradable. Pero ¿sabe qué? Esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, ese ministerio de reconciliación que le es encomendado al apóstol Pablo, él mismo era un ejemplo claro en su propia vida. Porque si usted lee la palabra de Dios, dice, Saulo el perseguidor. Hay un título que dice. Y cuando apedreaban a Esteban, Saulo dio su voto de consentimiento. Fue copartícipe del asesino de uno de los primeros mártires allí, de la iglesia, de este hombre Esteban, diácono de la iglesia que estaba lleno del Espíritu Santo, que predicaba y que aún así lleno de ese espíritu, había un espíritu, un ministerio de reconciliación y de misericordia. Cuando estaba siendo apedreado dice, Señor, no les tomes en cuenta esto. ¿Qué ministerio tenía? El mismo ministerio que tiene el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Por eso en el versículo 1 nosotros leemos y dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. Y si usted después lo quiere ver, como yo ya he insistido, le recomiendo venir con un lápiz y una hoja y anotar, porque no va a rayar toda la Biblia, puede subrayar alguna parte interesante que entienda, pero le recomiendo traer un lápiz y una hoja y anotar las cosas más relevantes. Y si no lo trajo, tiene la oportunidad de luego ir de nuevo a la página www.cristo.uy, buscar estudio del pastor Daniel Odín, número 61, que es el que estamos tratando, y ahí usted va a decir, bueno, ¿dónde era que leyó? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, el ministerio de la reconciliación. Si nosotros resumimos esos versículos, los versículos 11 al 16 de 2 de Corintios capítulo 5, nosotros vamos a ver de que Cristo murió por nuestros pecados para que de aquí en adelante, 2 puntos, y ahí pasaríamos al verso 16, que dice así, de manera que nosotros, 2 de Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Como yo en alguna oportunidad lo expliqué, pero también entiendo que vamos avanzando en ese río de Dios. Y yo les di el ejemplo hoy, esa declaratoria que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Había muchos hermanos que aún estaban vivos y habían conocido a Cristo en la carne. Sabe que el apóstol Pablo tuvo varios encuentros, por ejemplo, con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había conocido a Jesucristo en cuanto a la carne, ¿sí o no? Santiago había conocido a Jesucristo en cuanto a la carne. Hay unos cuantos allí
protagonistas de lo que nosotros tenemos hoy en el compendio del Nuevo Testamento, que habían conocido a Jesucristo en cuanto a la carne. Y como yo en alguna oportunidad dije, seguramente muchos de ellos, basados en fábulas, en anécdotas o en testimonio, como usted quiera verlo, usaban de ese haber conocido a Cristo en cuanto a la carne como argumento para poder cimentar sus propias predicaciones o su propia manera de hablar. Pero sabe que esta semana, cuando estaba haciendo el estudio y cuando estaba meditando acerca de ese ruego que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ya que él tenía el ministerio de la reconciliación, nos está dando a conocer una cosa muy importante. Porque dice, de aquí en adelante, el versículo 16, 2 Corintios 5, dice, a nadie conocemos según la carne. Al punto dice que ni aún si a Cristo conociste en cuanto a la carne, ya no lo conocéis más así. ¿Por qué nos está diciendo esto, hermano? Nos está diciendo esto, hermano, porque debemos entender y saber que Jesucristo fue ministro del antiguo pacto. Jesucristo en su ministerio de la tierra fue ministro del antiguo pacto. Es una realidad que nosotros debemos entender, hermano. Dice, ya no conocemos a ese Jesucristo, sino de uno, del resucitado, dice la palabra. No pertenecemos a aquel, al Jesús de Nazaret, al Jesús del pesebre, al Jesús de la cruz. Sí, fue verdad. Vino, nació en un pesebre, predicó, anunció el reino de los cielos se ha acercado, dio parábola y dio palabra importantísima, le dio como anticipo y primicia a los discípulos del Espíritu Santo, pero él hasta su muerte estaba el antiguo pacto vigente y él fue ministro del antiguo pacto. Dice, y ni aún si a Cristo conociste en cuanto a la carne, ya no lo conoces más. Ahora, imagínense, hermanos, que si esto es así, para el caso de Jesucristo, a ese Jesús de Nazaret en cuanto a la carne, ¿cuánto más no será con respecto a la vida de cada hermano que está acá? Porque Jesús mismo nos enseña en cosas que le pasaron. Esto no es una parábola. Un día lo invitan a comer a la casa de un Simón, fariseo, y allí viene aquella mujer pecadora con el frasco de alabastro, lo rompe y se lo vuelca allí a Jesús y con su cabello empieza a secarle los pies. ¿Y cuál era la actitud de aquel religioso? La religión de él era fariseo, pero así, hermano, hoy hay con distintos nombres, distintas religiones, que están con ese dedo acusador mirando a los demás. Dice, si este fuera profeta, sabría el tipo de mujer que es eso. Hermano, cuando yo meditaba en la palabra de Dios, me daba cuenta cuántos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, eran, y Dios los llamó justamente para mostrarnos que para Él no hay imposible, que para Él perdonar es lo mismo perdonar un pecado desde el punto de vista humano chiquito, que es la atrocidad más grande. Dios llama a Moisés, y Moisés, como sabemos, era un asesino, había matado a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos israelitas, lo mató y para no ser descubierto lo enterró. Y cuando se vio descubierto, se escapó, era asesino, era prófugo, y sin embargo, Dios lo llamó a misericordia. David, un hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios, y era, como se diría en términos jurídicos actuales, el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. ¿Se acuerda que dio carta y dijo, pónganos la parte más peligrosa de la batalla y cuando la batalla esté arreciando, aléjense y déjenlo solo? ¿Y qué pasó? Se murió. Era el autor intelectual de estas cosas. Cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, la primera ciudad que conquistan, Jericó. ¿Quién tenía a Dios allí en Jericó? Una mujer que se llamaba Rahab, que era prostituta, la cual allí temió y quiso integrarse y ser parte del pueblo de Dios y fue llamada a misericordia y fue ella y los que fueron allá en su casa los únicos que fueron librados de esta destrucción que Dios tenía. Y como vimos también, el propio Saulo, su anterior vida, en su anterior manera de vivir, había sido un perseguidor de la iglesia, había estado de acuerdo, había apoyado, había votado a favor de que Esteban fuese apedreado. Y mientras los otros lo apedreaban, él les guardaba las prendas. Y también nos dice la palabra, era un joven. Así que Saulo era un muchacho que estaba allí y que luego Dios hace una obra y lo convierte. Y por eso nos está dando esa palabra
Y nos está diciendo, a nadie conocemos más según la carne. Y cuando habla de nadie, mire para el costado, está hablando del que está acá. Está hablando del que está afuera, que quizás el Señor lo va a llamar para que venga y llegue hoy, en esta mañana, o en otra oportunidad, porque el Señor tiene su tiempo y tiene su lugar para llamar a cada uno, pero a su momento. Y cuando el Señor llame a alguien, que Dios lo libre de mirar y apuntar con el dedo, no sea que usted termine siendo como ese Simón, que pensaba que era mejor de él, y la otra mujer reconocía que era pecadora. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo, y si usted mira, viene hablando de Dios. ¿Tá? Puede leerlo después, Segunda de Corintios 3, versículos 6 al 8, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7. El ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, ¿qué dice? Fue con gloria. ¿Sabe que nosotros, hermano, a veces en nuestra ignorancia, uno mira y dice, pobre Moisés, pobre David, pobre Abraham, Isaac y Jacob, el tiempo que le tocó vivir? Hermano, vivieron en un tiempo bajo la gloria de Dios. Hay una canción que yo canto basado en la palabra de Dios, dice, bella gloria di Deus brilla. La bella gloria de Dios brilla. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, recibe los mandamientos de parte de Dios, hermano, bajó era una gloria tan grande que los hijos de Israel no podían fijar su rostro en él. Hermano, sepamos, porque a veces alguno toma el pacto de Dios como un pacto, el primer pacto, el Antiguo Testamento, lo toma como un pacto fallido y dice, Dios se equivocó y trató de remendarlo. No, Señor, Dios desde un principio fue mostrando, como lo hemos visto en reuniones anteriores, a través de todas las cosas, que había un pacto ya proyectado desde la eternidad con Jesucristo como protagonista principal, autor y consumador de la fe, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través del velo de su carne, acceso al trono de la gracia de Dios, de donde fluye esa gracia, de donde fluyen esos ríos de agua viva, como Jesús le dio testimonio a aquella mujer samaritana que había ido a buscar agua al pozo. Y ahí nosotros podemos entender, hermano, que hombres de Dios que vivieron en otro tiempo, que estaban a la expectativa de esa gracia que iba a ser revelada y manifestada y que Dios, más allá, la va dando a conocer poco a poco, cada vez con mayor claridad. Pero podemos ver y podemos hoy decir sin miedo, no vamos a decir como el pastor da testimonio en una de sus últimas predicaciones, dice que le decían las predicaciones radiales, dice, ¿y esto acá cómo lo leo? Eso léelo rapidito y no haga ningún comentario. Pero yo, hermano, no preciso leer rapidito. Yo puedo abrir el Salmo 19, versículo 7 y cantar, decir, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Palabras de David, que él entendía que él era renovado a través de aquellas cosas. Hoy, hermanos, sabemos que nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Pero como dice el apóstol Pablo, no vamos a dejar de negar y decir, la ley es santa, es justa y es buena. Pero el Señor ha venido y ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones esa voluntad del que es mucho más exigente de lo que los mandamientos de Dios dicen. El mandamiento antes decía, acordarte has del día sábado para santificarlo. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu bestia, ni... Pero la carta a los hebreos nos dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Usted dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? No somos condenados si alguien no reposa. Y no estamos hablando ni siquiera si reposa el sábado, el domingo, el lunes, el martes o cualquier otro día. Estamos hablando de algo que pasó en una familia muy amiga de Jesús. Lázaro, Marta y María. Esos tres hermanitos. Un día fue Jesús de visita. Y a los pies de Jesús estaba María. Y allí Marta estaba organizando todo. Cuando uno tiene visita, tiene que cocinar, limpiar, hacer a veces un montón de cosas. Dice, dile a mi hermana que me ayude. Dice, esta ha escogido la
mejor parte. ¿Por qué, hermano? Porque como la palabra de Dios nos enseña, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cocinar y hay un tiempo para estar en la palabra de Dios, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Y hermano, nosotros debemos hacernos un tiempo para poder venir a la presencia de Dios, para poder estar hallando reposo, para no estar, a veces nosotros estamos en nuestra casa abrumados de problemas que tenemos que resolver y sea que estemos comiendo o que nos acostemos a dormir, hay cosas que nos quitan el sueño. Pero la palabra de Dios nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo. Cuando llegamos acá, hermanos, tenemos que olvidarnos de todos esos problemas, de todas esas cosas que nos están allí abrumando y venir y descansar en la confianza de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener un tiempo también, un reposo para el pueblo de Dios. Hay que hacer un tiempo, hermano, también para no estar toda la vida corriendo allí como que detrás de esa vanidad que es la vida, como Abraham lo pudo reconocer y dice, la vida es como la neblina. Sale y allí con el sol se disipa. Y así es nuestra vida, hermano. No corramos como quien corre, como quien da manotazos al aire, como dice allí el apóstol Pablo también, sino que corramos con un rumbo certero, hermano, que es puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en ese trono de la gracia, no confiado en nuestra justicia, en ninguna otra cosa, sino en ese trono de la gracia, del cual allí el Señor está pronto para bendecirnos. Y la palabra de Dios nos dice, leíamos ahí, dice, versículo 7, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Tanto, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Así que usted, a ver, piensa igual que el apóstol Pablo, cree igual que el apóstol Pablo que el ministerio de la ley fue un ministerio con gloria. Tanto, no con un poquito de gloria, tanta gloria, pero no queda acá el versículo. No queda acá el versículo, sino que en el versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así que, hermano, ahora podemos entender cómo somos bienaventurados de estar viviendo el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo donde se ha manifestado y donde un término poco común, sobreabunda, la gracia dice, cuanto abundó el pecado, también dice sobreabundó la gracia. Es un término poco común, no se usa hoy. Si usted mira un diccionario muy reducido, le dice abundó mucho, quiere decir sobreabundar. Pero ¿sabe qué quiere decir sobreabundar? Cosas que cantamos en canciones, cundirá como río, como lluvia. Afluir. ¿Sabe que afluir es, por ejemplo, una fuente de agua? No sé si ha visto el Toro en Piriápolis, para los que son uruguayos. Allí el agua emana, no puede ser contenida. Y allí la gracia, hermano, emana del trono de Dios. Esa gracia dice que sobreabunda, es derramada sobre la vida, hermano, de cada hermano. Así que yo en esta mañana lo invito de que usted medite en estas palabras del apóstol Pablo, estudie y hágase la pregunta, ¿cuál es el ministerio del cual yo soy parte? Porque, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, no somos ajenos y la tarea del pastor Renzo, el pastor David o de otro. No, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos parte de ese ministerio, un ministerio de la reconciliación. Por eso dice, por tanto les ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, escuchamos, yo me fui de acá el sábado pasado y prendí la radio, nunca escucho radio. Quería escuchar algo en FM y no andaba ninguna radio prácticamente, solo una andaba, y había unos predicadores de esto, como dice el apóstol Pablo, unos predican a Cristo por vanagloria, otros por ganancias personales, y bueno, acá gente que antes le vendía la Rosa Sarón, ahora ya inventaron otra cosa nueva, el Valle de Jadoc, y le hacen toda la historia en el Valle de Jadoc, allí Jacob luchó con el ángel.
número de cuenta tanto, deposítenos en estas cuentas. No, hermano, no. El Señor nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de poder llamar a cada uno de los que escuchan la voz de Dios y decirle, vengan, el Señor los llama a misericordia, como ese hijo pródigo. También me alegré de encontrar al hermano del cual les di testimonio el sábado pasado, que le decía, vos sos consciente de que hay vida eterna y hay condenación. ¿Y dónde pensás que va? Que me dijo, voy a condenación. Yo le dije, visitá la página de la iglesia, arrancá a ver las predicaciones y empezá por las predicaciones del pastor Gómez. Y no te apures, con tiempo. Y poderlo ver, decir, ¿tuviste oportunidad? Sí, estuve viendo. ¿Qué cosa? Predicación del pastor Gómez. ¿Acerca de qué? De esto y de aquello. Qué bueno, hermano, es cuando nosotros podemos llegar a un lugar y irnos acá y decir, ¿de qué habló el pastor Daniel? No sé, fue un entrevero. No, hermano. Habló de esa gloria que hubo en el antiguo pacto, pero de una gloria mucho mayor manifestada en el nuevo pacto. Habló acerca de que si bien allí está el pecado, la gracia de Dios ahora sobreabunda de tal manera, hermano, de que ninguno puede apuntar con el dedo al que está al lado de él, porque es el trono de la gracia. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Así que ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Que el Señor lo bendiga, hermano, y que pueda estar cimentado en estas cosas, no ser un simple oyente, sino verlas confirmadas en la palabra y convertirse en un ferviente predicador de estas verdades, de este ministerio de reconciliación.